Miércoles 8 de abril, miércoles con mucha lluvia, un año de la tragedia del Jet Set. Pero para hablar de eso y más, aquí con nosotros el señor Abigail Soto y el señor Ramón García Taveras. Bienvenidos. Así es, Ramón García Taveras, Danzel Soto, amigos y amigas, esto es Al Detalle, hoy de 4 a 5 de la tarde, todos los días. Hay que darle la bienvenida al coordinador general de este programa, el señor Danzel Soto, que ayer pues, se ausentó no por la lluvia, sino porque tenía un compromiso familiar de fuerza mayor. Y qué bueno Sí. que cumplió con ese compromiso familiar y está aquí. Bueno, dicen que la lluvia no para mi fiesta. Señores, la tarde de hoy tenemos un invitado que es político, es economista, ha tenido en su paso por el Estado, ha tenido posiciones de valores como la tesorería, superintendencia de bancos, superintendencia de valores, pero es una persona sobre todo que en el ámbito económico, en el renglón de economía hay que darle su plato aparte. Él es miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo y a pesar del clima, a pesar de la lluvia con nosotros, aquí esta tarde el señor Ivanhoe N.G. Cortiñas. Bienvenido, licenciado. Caramba, qué bien estar con los Sotos y con García Así es. por darme esta primera oportunidad Al Detalle. Yo espero que todos los temas entonces lo trabajemos al detalle. Así será, así será. De Y- manera dosificada, ¿verdad? Así es, Bueno, vamos a... ahí abajo, bueno, pues vamos a entrar inmediatamente en materia. Sabemos lo que está ocurriendo en el Medio Oriente, el conflicto bélico, Israel, Estados Unidos, Irán, potencias productoras de petróleo, y en el caso de Estados Unidos, la principal potencia económica del mundo, conjuntamente con China. Entonces, quisiéramos saber tu parecer de cuál puede ser el impacto de este conflicto bélico aquí en la República Dominicana, ya que afecta de manera directa el petróleo, que es el combustible, si se quiere, o mejor dicho, el combustible de donde dependen ya la economía mundial en sentido general. Definitivamente que este conflicto de la geopolítica del Medio Oriente ya tiene un impacto económico a escala planetaria. Y la República Dominicana no escapa a esa situación, a pesar de que el ciudadano común probablemente apenas comienza a sentir los efectos, los resultados de ese impacto negativo en el ambiente microeconómico y en el macroeconómico, pues se verá probablemente a partir del próximo mes de mayo, porque este choque petrolero que se ha producido, que se inició el 28 de febrero y que tomó el precio del barril de petróleo entre los 60 y los 70 dólares, desde que empezó la escalada militar entre Estados Unidos, Israel e Irán, pues vino en una tendencia creciente hasta colocarse en algunos casos en 114 dólares el barril. Ahora con la pausa que se ha tomado a partir de un acuerdo provisional sujeto a una reunión que se va a efectuar el próximo viernes en Pakistán, este proceso de suspensión del alto al fuego, que hoy día está vigente parcialmente, pudiera resquebrajarse nueva vez y retomarse la pausa que ha tenido el impacto del choque petrolero, que se redujo el precio hasta rondando los 90 dólares el barril, el WTI y el Brent también. Ambos tipos de petróleo que habían estado, como decía, sobre los 110, 114 dólares el barril, y el barril de futuro, no el barril físico, que es más caro ante la situación de la geopolítica, porque el tema del transporte de los buques petroleros se complicó su logística por el cierre del estrecho de Hormuz. De ahí que el flujo del petróleo no estuvo circulando y no está circulando aún en forma de normalidad. De ahí que entonces el petróleo físico, el que compra la República Dominicana, que es el que compra de inmediato, no es el de futuro que compra a otros países que tienen capacidad de almacenamiento a mayo, a junio,
a 2, 3, 4 y hasta 6 meses, que es la compra de futuro, pues tiene un impacto macroeconómico. En el caso dominicano, solamente a nivel de los combustibles, con un aumento de 15 pesos el galón, en forma acumulada, primero 5 y luego 10, han subido los precios de los distintos tipos de gasolina. Este aumento es solamente, diría yo, la punta del iceberg en cuanto a lo que tiene que ver al impacto de la inflación que tendrá necesariamente este conflicto, ante el hecho de que la inflación que se genera con el impacto petrolero en una primera fase es la del choque petrolero, que se traduce en aumento de los combustibles, que en el caso dominicano, como hay una política de subsidio que se hereda desde años, décadas, se mitiga ese impacto y apenas ha comenzado a transferirse al consumidor de manera parcial. Luego viene una segunda ronda de incremento de precios en la República Dominicana, que es la que empieza a gestarse con el efecto traspaso que se produce cuando el precio del combustible sigue aumentando y cuando la mercadería importada, que en el caso del índice de precio de la FAO ya la sitúa en un 3% para el mes de marzo, se traslada a los bienes importados. Entonces, hay un segundito, la parte que me gustaría completarlo también ahí al seguir lo internacional, pero ¿cómo va a aguantar el gobierno la retención de 5 y 10 y dejarlo ahí? Sí. Esta segunda ronda de incremento de precios está en fase de desarrollo. Probablemente, casi seguro que en el mes de abril, si continúa la escalada militar, la inflación dominicana se le va a adicionar al menos un 1% a la ya registrada, que es de 4.6% al mes de marzo. ¿Tiene capacidad, que voy ahí a la pregunta suya, tiene la capacidad el fisco dominicano para atender la política de subsidio que en el presupuesto nacional había apropiado en torno a unos 12.000 millones de pesos? Pues claro que no. Solo en los primeros 3 meses de este año 2026, el Estado dominicano, en la política de subsidio a los combustibles, ha gastado más de 7.100 millones de pesos, que equivale eso a más del 50% del total. ¿En cuántos meses? En 3 meses, de enero a marzo. Naturalmente, en el mes de enero la política de subsidio fue mínima porque todavía el precio del barril de petróleo no se había incrementado. Pero a partir de febrero empezó a subir de 50 millones de pesos a la semana a 300, luego a 600, luego a 900, luego a 1.000. Y la última, la más reciente, la que está vigente, 1.919 millones de pesos en subsidio. A pesar de que hubo aumento. No, la semana Porque pasada... esa no fue pero perdón, tienes razón. Esa fue la que congelaron, pero en las últimas dos, a pesar del subsidio, hubo aumento de 5 y de 10, ¿se acuerdan? Sí, pero son aumentos parciales, hay que reconocerlo. Si el Estado no hubiese dado subsidio, pues obviamente que el aumento hubiera sido mucho mayor. Y por lo tanto, el impacto en los bolsillos del ciudadano, el que tiene necesidad de consumir, y todos tenemos necesidad de consumir, pues obviamente lo sentiría directamente en los bolsillos. Yo creo que el Estado dominicano, en términos fiscales, no está en capacidad de sostener esta política de subsidio en la manera en que está diseñado. Pero oigan por qué. Es que el presupuesto nacional vigente que estamos ejecutando, que el gobierno está ejecutando ahora mismo en este año 2026, fue un presupuesto que se formuló en tiempos de normalidad. Es decir, no estaba ni siquiera en forma previsible la posibilidad de un conflicto, porque el presupuesto se formuló agosto-septiembre del 2025 y se aprobó en diciembre del 2025 y entró en vigencia a partir de enero. Y ese presupuesto entonces responde a una economía, a una operatividad de la economía en tiempos de normalidad. Pero ahora mismo el escenario, el contexto no es de normalidad, ni aquí en la República Dominicana ni en el resto del mundo. Por lo tanto, el presupuesto nacional debe ser modificado para adecuarlo a la nueva realidad que vive el mundo y vive la República Dominicana. Le voy a poner 2 ejemplos concretos. El precio del barril del petróleo en el presupuesto original, el que está vigente,
se estipuló en 48.7 dólares el barril del petróleo. Y en el programa monetario del Banco Central, en unos 50 y tanto, casi 60 mil dólares el barril. Pero ¿qué resulta? Nunca ha estado a ese precio en el año 2026. Actualmente está hoy, al momento de esta entrevista, el barril del petróleo se mueve entre los 91 y los 94 dólares el barril, de manera que hay una diferencia significativa de 40, casi, 45, casi el doble, ¿no? Casi el doble del precio en el que se estipuló en el presupuesto nacional. Pero también la economía en el presupuesto nacional se había estimado para un crecimiento de este año 2026 de 4.5%. Ya el Banco Central la ha reestimado hacia la baja y la ha llevado desde 4.5 a 3.75%. Esa reducción del nivel de actividad económica prevista para este año 2026, más el ajuste también que se hizo en la reestimación del precio del barril de petróleo, que ahora lo reestimaron en torno a los 80 dólares, resulta que solamente sirve para diagnóstico. Solamente sirve para análisis, pero no sirve para ejecutar políticas públicas. ¿Y por qué no sirve para ejecutar políticas públicas en el ámbito fiscal? Porque el presupuesto no fue diseñado para esos precios. Por eso es que yo he planteado, y lo retomo ahora en esta pregunta y en este programa al detalle, que el gobierno debe de inmediato propiciar una modificación presupuestaria, que presente una iniciativa de modificación presupuestaria para adecuar el presupuesto de la nación de ahora del 2026 a la nueva realidad, al nuevo contexto, porque de lo contrario, esos 12.000 millones... Sería una pequeña, ¿cómo se llama? Diría que una reestructuración del gasto público dominicano, pero en forma significativa. Reforma. Sí, una reforma significativa del presupuesto de la nación. Porque reitero, es que este presupuesto se diseñó para una economía en movimiento normal, no en una economía con una situación adversa de choque petrolero y de una situación difícil en el campo internacional. Distinguido, entonces hay algo que de por sí, como usted menciona, el tema de por ejemplo, algunos productos, todavía estamos en el vamos a ver qué pasa, porque usted empezó hablando primero con el tema petrolero, ¿cierto? Ahora bien, como se dice en buen dominicano, esto no se le ve un fin cercano al asunto del Medio Oriente. ¿Qué se puede esperar a corto plazo? Porque ya usted dijo que se está viviendo la segunda etapa, pero nada de lo que está pasando depende de nosotros, ni podemos hacer nada. Y basando en lo que usted dice, que el presupuesto del 2026 fue pero muy lejos a cualquiera imaginarse una situación como esta. ¿Qué entonces puede esperar? Porque aquí los sueldos no suben. Mira, la segunda ronda de incremento de precios apenas está incursionando en la economía dominicana. Tan pronto eso ya entre en el torrente sanguíneo de la actividad productiva y comercial dominicana, entonces esos precios de alguna manera se van a trasladar al consumidor. Y a ese incremento de precio es que se le llama incremento de segunda fase, porque el de la primera fase es el aumento del precio del barril del petróleo, que se traduce de inmediato en economías de mercado, la nuestra es de semi de mercado, por lo menos a nivel de los combustibles, se traduce en forma parcial por la política de subsidio. ¿Qué agravante tiene esta situación de cara a que los sueldos no aumentan en la medida, como usted señala, que se incrementan los precios? Que este gobierno ha reaccionado de manera tardía y hoy día no tiene una política de gestión de daños. Apenas empezó a acariciar una política de gestión de riesgo. Y resulta que la política de gestión de riesgo se diseña a nivel de políticas públicas en forma preventiva, es decir, antes de. Y la política de gestión de daño se diseña y se implementa cuando se produce el choque. Y como ya se produjo el choque petrolero en el mundo, y aquí lo estamos viendo, pues obviamente el gobierno no ha anunciado una política de choque de gestión de daños.
¿Y en qué consiste en este caso una política de gestión de daño inexistente en esta actitud pasiva del equipo de gobierno que maneja la parte económica? Bueno, en no presentar un plan al país en torno a cómo mitigar estos impactos. Y el primer punto que tiene que decidir y hacer es el de la reforma presupuestaria. Aquí hemos modificado Constitución de la República en 48 horas. ¿Por qué no podemos modificar un presupuesto nacional que es una cultura bien conocida por parte de lo que conocemos de alguna manera las finanzas públicas, para hacer una reformulación del presupuesto? De manera que el gobierno se ha dilatado. De ahí que este llamado que ha hecho el gobierno en estos días de un acuerdo nacional para afrontar la situación del choque petrolero, aunque es pertinente, hay que tener cuidado con la misma, porque ese acuerdo no debe ser para validar la improvisación. Ese acuerdo de hacerse debe ser para que el gobierno diseñe, y ahí las distintas fuerzas tal vez pueden aportar, una política de regla fiscal para los subsidios a los combustibles, de tal forma que el gobierno no tenga primero el manejo medio discrecional que hay con la fijación de los precios de los combustibles. Segundo, al día de hoy, a ciencia cierta, no se conoce el techo, el monto del gasto público que se destina o que se puede destinar al subsidio. Sabemos que en el presupuesto hay 12.000 millones de pesos, pero el gobierno dijo que ha identificado unos 10 millones para sumárselo a ello, pero no ha habido una modificación presupuestaria que uno diga, bueno, se lo sacaron a esta partida y le entraron a esta partida, y bueno, ya de manera legal contamos con un techo de monto presupuestario para atender la política de subsidio. Y como no la tenemos, entonces viene la parte de la discrecionalidad por parte del gobierno. Y es lo que a mí me preocupa. Una política de regla para el subsidio a los combustibles, especialmente porque alguien podrá decirme, recuérdate, Ivanhoe, que aquí existe una regla fiscal, pero yo no me estoy refiriendo a esa regla fiscal, yo me estoy refiriendo a una regla fiscal para los subsidios a los combustibles, de tal forma que, en primer lugar, se determine cuál es el monto al que el gobierno puede acudir, el monto real, legal, al que el gobierno puede acudir para no traspasar o solo traspasar parcialmente el incremento del choque petrolero, por un lado. Por otro lado, que de una vez y por todas, la aplicación o la fijación semanal del precio de los combustibles se haga de manera focalizada y no generalizada como la tenemos hoy día, porque si al tenerla generalizada se benefician lo que pueden y se perjudican lo que no pueden. Pero también en esa política de regla fiscal a los subsidios de los combustibles se debe establecer que la fórmula debe operar no de manera administrativa, sino de una forma de mercado, de tal forma que sea el mercado que rige el precio, siempre salvando a los más vulnerables. Y de ahí hablo entonces, dentro de esa política de subsidio, de regla fiscal a los subsidios de los combustibles, de proteger a los vulnerables. Pero ayer un comentarista, aquí un economista, planteaba que pudiera ser los combustibles, perdón, Ramón, que tú venías con una entrevista, pero después de la pausa lo podemos hacer, pero esa parte que estaban hablando, bueno, vamos, los subsidiados, ok, bien, pero todo el que pueda pagar su combustible, pueda pagar con eso sin ningún problema. O sea, hacer dos. Bueno, usted vendió, llenó su tanque económico. Ok, perfecto, usted está subsidiado. Pero el que tiene su Mercedes-Benz, pues, que la pague cara. Eso es lo que quiere decir la política fiscal focalizada, de que discrimine en función del poder
ingreso que tenga el ciudadano, porque no es lo mismo una empresa que compra combustible que un ciudadano que tiene un carrito utilitario que lo utiliza para sus labores, incluso como medio de trabajo real, no indirecto sino directo. Una persona que hace Uber, por ejemplo, es una persona que tiene el vehículo como un medio de trabajo, como un medio de producción. Entonces a esas personas sí se les debe proteger, pero no se debe proteger a quienes tienen capacidad de ingreso, capacidad de generar riqueza. Esa es la política focalizada a la que uno aspira en esta regla. Vamos a cumplir con unos compromisos comerciales, pero yo le voy a dejar una pregunta por una situación que se está viviendo a nivel mundial también con el tema de los combustibles. ¿Puede verse República Dominicana en el espejo de países que ya están sufriendo escasez a nivel de combustibles? Amigas, amigos, con su anuencia, pausamos. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, valiente, luchador y soñador. hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. La Cámara de Diputados convirtió en ley la supresión de las candidaturas independientes al aprobar en segunda discusión el proyecto que deroga varios artículos de la Ley Orgánica del Régimen Electoral. Mientras que en un acto realizado en el Salón de la Asamblea Nacional, el presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, Carlos Méndez, asumió la presidencia pro tempore del FOPREL y Alfredo Pacheco la vicepresidencia. También los presidentes de las cámaras legislativas, Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco, encabezaron la firma del Pacto Alimentación Primero, junto a la diputada Soraya Suárez, coordinadora del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe, que contó con Rodrigo Castañeda, representante de la FAO en el país, y senadores y diputados de las diferentes bancadas. Además, la institución clausuró los másters en Derecho Administrativo y Gestión Pública y en Derecho Constitucional, en colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Hace 55 años nació una visión: crecer unidos. Una visión construida por socios comprometidos con la educación y el bienestar común. Con el tiempo, esa visión se convirtió en fuerza. Hoy somos la cooperativa más grande de la República Dominicana, pero nuestro mayor orgullo es acompañar cada historia de progreso. Porque cuando un socio crece, crece la educación y crece el país. COPNAMA, 55 años creciendo con nuestros socios. Cada gota es una bendición que alegra nuestra vida como una canción que brinda a la familia la oportunidad de mantener viva la esperanza de avanzar. Cada uno de nosotros está dispuesto a hacer su mejor esfuerzo para que el agua llegue a ti siempre. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS.
días, amigos, aquí en su programa Al Detalle, que se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde por el canal 20 de Teleradio América. Continuamos aquí con nuestro invitado, el economista Ivanhoe N.G. Cortiñas. Abigail Soto, Ramón García. Bueno, usted dejó una pregunta ahí. Bueno, sí. Antes de irnos a la pausa, sí, yo le hacía la pregunta, como es algo preocupante también a nivel mundial, ya hay muchos países, muchas naciones que están gritando por la escasez de combustible, que ya le están sufriendo. Yo le preguntaba si hay o no alguna posibilidad de nosotros también vernos en ese espejo o de llegar a sufrir la escasez también. Yo creo que escasez física, las posibilidades son bastante remotas de que la República Dominicana padezca de una situación como esa. Porque el petróleo que nosotros consumimos en la República Dominicana es el WTI, y ese lo produce y lo vende fundamentalmente los Estados Unidos. Y esta zona no tiene problema de transporte ahora mismo logístico de los buques petroleros para trasladar este recurso energético, contrario a lo que pasa con una parte de Asia, con Europa, que usan fundamentalmente el Brent, y que una buena parte pasa por el estrecho de Hormuz. Y esa es la razón por la cual algunos de esos países que dependen de ese petróleo y del petróleo de esa zona, en el caso de China, ellos porque tuvieron la capacidad de prever la situación a través de una política de gestión de riesgo, y pudieron acumular cantidades inmensas de petróleo, y por eso no le ha afectado de esa forma, a pesar de que Irán, dentro de la situación tensa en el estrecho de Hormuz, le dio algunas facilidades a los buques petroleros que llevaban petróleo hacia la India y hacia China. En el caso dominicano, más que escasez física de petróleo, aquí lo que puede producirse es una escasez de recursos financieros para seguir sosteniendo la política de subsidio si no se hace una reforma presupuestaria ya. Bueno, Iván, usted yo sé que se inscribe dentro de los economistas que se oponen a una reforma fiscal. Te lo ha dicho en múltiples ocasiones, pero el mundo ha cambiado. En las últimas 2 semanas el mundo cambió. Una presión constante de los subsidios, tanto a los combustibles como a la electricidad, ha crecido enormemente la deuda pública, ahora mismo la deuda está por encima del Producto Interno Bruto, del PIB, por encima del 50%. Entonces, ¿usted no cree que ahora quizás el gobierno, se le han creado las condiciones al gobierno como para presentar de nuevo una pretensión de reforma fiscal? Mira, si en tiempos de normalidad no se justificaba una modificación o una reforma fiscal, mucho menos ahora que el mundo está en forma convulsa y que la República Dominicana está ya sintiendo los efectos de esta situación atípica en la economía internacional. Este no sería un buen momento para que el país se involucre en la discusión y posterior aprobación de una reforma fiscal. Yo soy de lo que he venido sosteniendo a lo largo de más de 2 años, de que la República Dominicana no necesita una reforma fiscal. Bueno, cualquiera pudiera decir, sí, es que el gobierno necesita recursos. Bueno, si vamos a eso, todo el mundo siempre necesita y quiere más recursos. El que gana 100.000 quiere ganar 150.000, y el que gana 50 quiere ganar 75.000, y no es pecaminoso que se aspire. Así como tampoco un gobierno no sería pecaminoso que aspire a tener más recursos. Pero si ese aumento de la captación de recursos se hace por la vía de la eficiencia administrativa, tributaria, y no a través de una reforma tributaria, en este caso en el componente impuesto, que coloque más impuestos y más tasas a la ciudadanía y a una economía que tiene 5.3 millones de ciudadanos que no tienen capacidad para poder comprar el costo o cubrir el costo de la canasta básica familiar, la mínima, que estoy hablando de que la mínima tiene un valor de alrededor de 30.000 pesos mensuales, y si vamos a la nacional, casi 49.000 pesos al mes. Entonces 5.3 millones de dominicanos no tienen capacidad para cubrir la canasta básica mínima. Y una situación como la que está viviendo el mundo con este choque petrolero, sería contraproducente promover en la actualidad una reforma fiscal en la República Dominicana. Yo creo que el gobierno debe atender el cartón del choque petrolero, y esa atención debe hacerla
de inmediato con una reforma al presupuesto vigente que fue diseñado, reitero, para manejar un gobierno y una economía en tiempos de normalidad y no en tiempos de choque petrolero. ¿De dónde conseguir ese dinero para seguir subsidiando la electricidad, para seguir subsidiando los combustibles, para seguir emitiendo recursos para subsidiar los fertilizantes, los agroquímicos, para que los alimentos no suban? En un ejercicio que yo realicé en mi calidad de economista, y porque, bueno, colaboro con el liderazgo de la oposición dominicana, del partido al que pertenezco, hice un trabajo en el que identifiqué cerca de 30.000 millones de pesos del presupuesto actual de gasto corriente que pueden ser redirigidos hacia sectores que hoy día necesitan por la situación nueva que está imperando en la República Dominicana. Pero eso es un tema que obviamente se tiene que discutir, porque, reitero, recursos para atender la situación hay. Solo le voy a poner un ejemplo, yo sé que en los medios no le gusta mucho que lo diga. 11.025 millones de pesos en publicidad. Sí. Casi igual. Hay que decirlo la verdad, hay sí, que decirlo. Casi igual que los 12.000 millones de pesos que están en el presupuesto. Diría que igual, ¿no? Porque son cheles, apenas 775 millones de pesos de diferencia entre la publicidad y la política de subsidio. Eso llora ante la presencia de Dios. Eso se llama baja calidad del gasto público. Hay una situación que nosotros estamos ahora viendo, y es que producto de la situación de Haití, el gobierno ha decidido nombrar una división, un grupo de funcionarios del gobierno encabezado por Magín, y yo veo que la idea es buscar que la oposición y los sectores emblemáticos pues tengan que hacer un tiempo para buscar recursos, que lo ha dicho Ramón. ¿Qué se busca con esto? Vamos a ver nosotros si lo entendemos. ¿Qué buscan con eso? Yo pienso que el gobierno, considerando el contexto internacional... Desde el parte político, lo quiero... A eso voy. El gobierno, como conocedor de la situación económica, política, de la geopolítica mundial y local, especialmente por la coyuntura que ya hemos descrito en en la primera parte del programa, resulta que ahora que el gobierno tiene una ausencia de una política de gestión de daños, porque ya los daños están en desarrollo, están en curso, quiere provocar una sinergia entre la oposición y otros sectores de la vida nacional con el gobierno. De manera que se le cumple, perdón, ahí excúseme, yo sé que a usted no le gustaría, pero el problema es que se ha partido de la situación de Haití, pero sucede que a partir de hoy, esta madrugada, hay una situación también que la oposición y los empresarios tendrán también que hacer una reunión, porque las pérdidas que se hacen, dicen que son muy amplios. Sí, definitivamente, tanto el tema haitiano como el tema del choque petrolero son grandes desafíos que tienen. No, yo hablo de hoy, con aquí la gente la lluvia, no ha notado que la lluvia ha causado terrible daño al país. Eso es desvelar una situación de carencia que tiene la ciudad dominicana, el Gran Santo Domingo, con un alcantarillado muy deficiente, con una canalización de aguas muy deficiente, con una bajo nivel cultural del comportamiento del ciudadano. Solamente hay que ver cualquier construcción que hay en cualquier calle de la ciudad, como los ingenieros, constructores, vacían un camión de arena en la acera, les roban el espacio público al peatón, pero al mismo tiempo cualquier agua que cae, esa arena ¿dónde la lleva? Bueno, justo a los desagües y lo tapan. Sí, pero la parte es interesante. Lo que yo quiero volver a la parte del dinero. Usted habla del presupuesto, una reformula al presupuesto, pero hay un grupo de funcionarios que está buscando llegar hasta la oposición y a otros sectores para buscar dinero, porque no es para otra cosa, es dinero, pero el problema
aparecen otros que hay dinero y es con dinero que hay que buscar. Sí, mira, el fin último oculto que pueda tener el gobierno. Ahora sí, por ahí es que yo sí, quiero. Oculto que pueda tener el gobierno, bueno, sería un ejercicio hasta cierto punto de especulación de mi parte. Sí, pero estamos en eso. Pero es una posibilidad, obviamente. Por eso decía, cuando estaba tratando de construir mi narrativa, de que el gobierno, haciendo un ejercicio de economía política, quiere arrastrar de alguna manera a la oposición para que cargue con los costos políticos que implica el haber tenido la poca visión de formular un presupuesto nacional con un precio del petróleo a $48 el barril y con una economía que iba a crecer supuestamente en 4.5%. Esa falta, y también con un precio del oro por encima de las expectativas, porque aquí se da una relación inversamente proporcional. Cuando se produce el aumento del precio del petróleo, la gente no va hacia el oro como commodity, sino que va hacia el petróleo como commodity. Sí. Entonces, es un tema yo diría que falta de... Yo he dicho, para decirlo más elegantemente, con el principio de Peter, que este gobierno llegó al límite de su competencia. Es decir, por más que alguien pueda explicarle las cosas, por más que ellos quieran hacer las cosas, no podrán hacerlas ya más, o no podrán hacerla mejor, o no podrán hacerla de otra manera, para ser más generoso, de otra manera de que como la están haciendo, porque llegaron a su límite de competencia, no pueden dar más. Entonces, aún se haga este acuerdo nacional, ya tiene una fase de que se ha perdido tiempo. Porque, reitero, 6 semanas de conflicto y no se ha generado la primera reunión, ni tampoco la primera iniciativa firme del gobierno que diga, bueno, ya tenemos una propuesta de modificación presupuestaria, queremos socializarla con el país para buscar mejoras si es necesario, y bueno, entonces propiciar una reforma presupuestaria, tal vez con la participación orquestal de todos los actores de la vida nacional. Es que realmente el gobierno no necesita la participación de la oposición. Tiene mayoría en ambas cámaras legislativas, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República. Si quiere reformular el presupuesto, lo hacen de la noche a la mañana, como usted muy bien decía. Sí, lo que pasa, Ramón, es que como el gobierno quiere repartir un poco los costos, para no cargar ella solo con los costos políticos. A eso voy. Entonces, aún ellos sabiendo que tiene mayoría en el Congreso de la República, quieren guardar las apariencias y darle participación a la oposición como para decir, hemos socializado la nueva política pública de cara al choque petrolero. Eso es lo que en el fondo se busca, desde el punto de vista de la economía política. Por eso es que yo digo, y lo dije desde que empecé el programa, que el llamado al diálogo es pertinente. Ahora, lo que no es pertinente es darle un espaldarazo a la política de improvisación fiscal que se ha venido implementando en este presupuesto del año 2026. ¿Usted siente que yo se hablo de el ministro de Hacienda, ha cambiado el discurso? Mira, no sé, porque yo no le doy un seguimiento a él como si fuera... No, porque no estamos hablando a la persona, estamos hablando al funcionario. Porque hemos visto que hace poco tiempo tenía una situación que hablaba de la situación de gasto de capital y vemos que ahora ha variado. Quiero hacer acopio de una expresión que no es mía, creo que de José Martí, que la mejor forma de decir las cosas es haciéndolas. Ahora tiene la oportunidad de hacerlas. Claro. Vamos a una pausa para que dejemos, puedes dejar. No, está bien, tranquilo. Vamos a cumplir con los compromisos comerciales. Amigas, amigos, con su anuencia, pausamos. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy.
porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. La Cámara de Diputados convirtió en ley la supresión de las candidaturas independientes al aprobar en segunda discusión el proyecto que deroga varios artículos de la Ley Orgánica del Régimen Electoral. Mientras que en un acto realizado en el Salón de la Asamblea Nacional, el presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, Carlos Méndez, asumió la presidencia pro tempore del FOPREL y Alfredo Pacheco la vicepresidencia. También los presidentes de las cámaras legislativas, Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco, encabezaron la firma del Pacto Alimentación Primero, junto a la diputada Soraya Suárez, coordinadora del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe, que contó con Rodrigo Castañeda, representante de la FAO en el país, y senadores y diputados de las diferentes bancadas. Además, la institución clausuró los másters en Derecho Administrativo y Gestión Pública y en Derecho Constitucional, en colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Hace 55 años nació una visión: crecer unidos. Una visión construida por socios comprometidos con la educación y el bienestar común. Con el tiempo, esa visión se convirtió en fuerza. Hoy somos la cooperativa más grande de la República Dominicana. Pero nuestro mayor orgullo es acompañar cada historia de progreso. Porque cuando un socio crece, crece la educación y crece el país. COPNAMA, 55 años creciendo con nuestros socios. Cada gota es una bendición que alegra nuestra vida como una canción que brinda a la familia la oportunidad de mantener viva la esperanza de avanzar. Cada uno de nosotros está dispuesto a hacer su mejor esfuerzo para que el agua llegue a ti siempre. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Amigos, en la recta final de su programa El Detalle, que se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde por el canal 20 de Teleradio América. Aquí continúa el licenciado Iván Jóvenes Cortiñas y los señores Abigail Soto y Ramón García Taveras. Licenciado, yo tengo la curiosidad, porque usted ha manejado tan elegante en el cierre del otro break el costo político de cómo aparentemente el oficialismo quiere dividirlo. Aquí se han visto tantas cosas. Recuerda que en su momento el expresidente Leonel Fernández dijo: yo no tengo problema con la reunión, pero no en tal lugar, porque esto no va a ser una foto, esto es para tomar medidas. Ahora bien, con eso del tema del gasto político y el dinero que se ha identificado, pero que lo identifique el gobierno, que nosotros no sabemos cuándo es, y el tema no se pudiera intentar proponer, porque todo el mundo tiene que hacer un sacrificio, que se le tope un poquito al porcentaje de cada partido respecto al dinero de la Junta. Mire, yo creo que el primero que debe de dar señales de sacrificio es el gobierno. Y pedirle al resto de los agentes económicos involucrados o la sociedad en general que aporte alguna cuota de sacrificio, yo creo que no es elegante en una coyuntura como la del choque petrolero. Cuando el gobierno dé la primera señal y diga: yo he ajustado estas partidas presupuestarias en tantos millones de pesos, que son gastos corrientes improductivos, que no tienen ningún tipo de impacto, y la estamos redestinando a otras obligaciones del gobierno para atender la crisis, entonces pudiéramos hablar de sacrificios de otros, incluyendo la de los partidos políticos. Recuérdate, Soto, que la democracia se fundamenta, la democracia representativa como la nuestra, se fundamenta en un sistema de partidos políticos. Y los partidos políticos tienen que tener recursos para operar, porque de lo contrario sería asimétrico
en una competencia, tener a un partido de gobierno con todos los recursos en sus manos y el resto de los partidos políticos con una latica en una esquina pidiendo. Sería totalmente desequilibrado, ¿no? Sí, la competencia. Así. Entonces, lo que pudiera eventualmente, bueno, exigirse una mejor rendición de cuentas y hacer algunos ajustes, pero yo soy partidario de que los recursos de los partidos políticos se mantengan. Bueno, en bien de la democracia. Sí. Vamos a hablar un poquito ahora ya de la estructura política a la cual usted pertenece, la Fuerza del Pueblo, que es sin duda alguna el principal partido de la oposición dominicana. ¿Cómo marcha esta jornada de crecimiento que inició recientemente a la Fuerza del Pueblo? ¿Cómo está ya la estructura orgánica de este partido político? ¿Está preparado para competir de manera exitosa en el proceso electoral del 2028? Mira, yo he estado en todos los triunfos del Partido de la Liberación Dominicana, desde el año 1996 hasta la última vez que ganó las elecciones, que fue en el año 2016. Y puedo decirte que ahora en esta coyuntura del 2026 siento que vamos a ganar, porque la forma en que los ciudadanos cuando ven a uno en algún lugar se le acerca abordándolo o dirigiéndole la palabra en cualquier aspecto, ¿no?, de la política dominicana, me dice a mí que estamos muy bien posicionados. La Fuerza del Pueblo, yo creo que cada día se fortalece. Yo he dicho que la Fuerza del Pueblo es un partido de Estado. Y es un partido de Estado porque está preparado para empezar a gobernar tan pronto el presidente que salga electo de nuestro partido se juramente como presidente de la República y empiece y emita los decretos de su gabinete. Tan pronto sus funcionarios se instalen y registren sus firmas por ante el Banco de Reservas, entonces la Fuerza del Pueblo en 48 horas está en capacidad de comenzar a despachar. A eso que yo le llamo que la Fuerza del Pueblo es un partido de Estado, porque nosotros tenemos la experiencia de manejar crisis, tenemos la experiencia de Estado para no improvisar, de lo que hablaba anteriormente, ¿no?, de que estamos en una situación de la pertinencia del diálogo nacional, más no así para darle apoyo a la improvisación fiscal que estamos padeciendo, ¿no?, que estamos sufriendo. La Fuerza del Pueblo cada día se fortalece, yo creo que es evidente. Tenemos envidiablemente una situación que no la tiene ningún otro partido, ni siquiera el partido de gobierno. Tenemos dos activos políticos, Leonel Fernández en primer lugar y Omar Fernández en segundo. Todavía no se sabe quién es el candidato. No. Inclusive usted está hablando de la firma y eso, y usted está hablando de que ya hay que firmar y todas las cosas, pero ¿con quién? No, por eso le decía, con cualquiera de los activos que tiene la Fuerza del Pueblo. Tenemos el principal líder de la oposición y del país, que es Leonel Fernández, un político que todo el mundo conoce y le conoce sus haberes y su impronta. Y tenemos un político emergente que la sociedad en forma natural, sin un sistema de mercadeo que lo respalde, lo está señalando como un potencial buen candidato. Por eso decía que la Fuerza del Pueblo está en un sitial hasta cierto punto privilegiado frente al sistema de partidos políticos, en donde ningún otro partido tiene un activo, un plan A y un plan B como posibles candidatos, porque el partido de gobierno no tiene un plan A o un plan B. Puede tener un plan A, pero ese plan A necesariamente va a provocar situaciones de fragmentación, de afectar la unidad de esa organización política. En el caso del Partido de la Liberación Dominicana, es un partido que está haciendo ahora algunos esfuerzos por reactivarse, pero está por demostrar que lo pueda hacer. Mientras tanto no lo ha logrado. Las encuestas... Usted cruel, con toda esa decencia que usted tiene, que la ha manifestado todo el tiempo en su vida, como economista, como político, pero usted es duro. Usted está diciendo que eso se cayó ya, que eso no sirve. No, mira, eso no vale nada ya, el PRD. No. Ustedes van a seguir recogiendo. Pero usted lo acaba de decir. Yo lo que con elegancia, como dice Lance, con elegancia, pero usted acaba. Para ponerle más elegancia, yo soy de lo que digo que el dato mata relato. Ya. En este caso, los datos de las encuestas dicen que la Fuerza del Pueblo está sólidamente en un segundo lugar, camino hacia el primero.
y distanciándose cada vez más del que está en tercer lugar. Entonces, ese dato mata cualquier otro relato. Sigue peor todavía. Yo lo ayudo y da más duro. Mejor lo dejamos pasar. ¿Estará en capacidad cualquiera de los candidatos que elija la Fuerza del Pueblo en competir con el candidato de un PRM unificado y con el respaldo, claro está, del presidente Abinader? Bueno, es que los modelos se agotan y el modelo del actual gobierno, del partido de gobierno, está agotado. Yo decía ahorita que llegó a su límite de competencia. La población ya lo sabe, por eso ha llegado a un hartazgo social que no se ha traducido en político, porque todavía estamos a 2 años y algo de las elecciones del 2028, pero cuando llegue ese momento político, también se va a manifestar ese hartazgo social como una manifestación política, dándole el apoyo a un partido como la Fuerza del Pueblo, que, como decía, tiene todo un equipo preparado para empezar a despachar. 48 horas después asumamos las distintas posiciones en el gobierno. Yo creo que la Fuerza del Pueblo tiene todo el potencial para competir, ya sea con el PRM unificado o ya sea con otros partidos, y ya sea con alianza en la oposición o sin alianza. Uno aspira, obviamente, que propiciar el mayor y el mejor de los entendimientos con la oposición. Idealmente, a mí me gustaría un escenario en el que la Fuerza del Pueblo esté aliada, recibiendo el apoyo del resto de los partidos políticos dominicanos. Sería formidable eso. Y yo apostaría y trabajaría incluso en esa dirección. Ahora, mientras tanto, nosotros tenemos que trabajar en nuestra franquicia. ¿Y si viene la venganza del PLD que se desangró en el 19, ver que la Fuerza del Pueblo pactó de manera parcial con el PRM y, si se quiere, de una forma u otra, permitió que Abinader ganara las elecciones, que el PLD se alíe con el PRM? Mira, hay una expresión de pensamiento hindú que dice que la venganza es mala. A propósito, mata el alma y la envenena. Y justo si ese partido al que usted se refiere trata de vengarse y llega a un acuerdo con el partido de gobierno, cosa que hipotética, que se ve muy difícil, pero bueno, haciendo un escenario de análisis ante esa posibilidad, bueno, pues no sé cuál de los dos partidos va a contaminar más a uno o a otro. En el caso del PRM, que ha llegado a una situación de hartazgo, quien hereda, quien recibe la adhesión, el aumento de la simpatía de la población es la Fuerza del Pueblo, porque el que se cansa de un gobierno mira hacia el principal partido de oposición, en este caso de la Fuerza del Pueblo. Sin embargo, hay situaciones que a ustedes lo ven muy bonita y toda la gente de la Fuerza del Pueblo, todo bien, porque hay 2 activos perfectos. Yo recuerdo que yo era asistente de Jacobo Magluta después que se dejó ya, que formó al PRI, que un hermano era del PRI y era fundador del PLD en otro hermano. Usted, el arquitecto, empresario, Eduardo Selma. Ustedes lo han ponido muy bien, y que entre familia, hijo, padre, y si mañana un grupo de dirigentes de la Fuerza del Pueblo dijera, no, nosotros nos vamos, como ya lo intentó aquí en este mismo programa, también lo intentaron, de que no, el vocero, el candidato es el hijo, y hubo un lío aquí vinieron a los programas para todas partes y pararon eso. Pero mañana viene un grupo de la Fuerza del Pueblo y le diga, no, es Omar, pero diga al otro fuerza, no, es con Leonel. ¿Cómo viene la situación? ¿Una división? El liderazgo político de la Fuerza del Pueblo es muy maduro. Y cuando hablo de liderazgo político me refiero a Leonel, más que cualquier otra cosa. Ese es el liderazgo que yo reconozco, acabado, terminado, con una vasta experiencia. Y Leonel es el mejor conocedor, no solamente del presente, sino de su rol histórico. Entonces nosotros activos no, yo hablaba de un activo emergente, sí, que es Omar. Ajá. Y Omar, él mismo ha dicho que le gustaría ver a su papá nueva vez presidente de la República. Por lo tanto, hay sinergia entre ambos. Ahora. Por supuesto, y seguirá viéndolo. ¿Usted sabe por qué? Porque
ambos están conscientes de que el hartazgo que tiene la población con respecto al partido de gobierno, los únicos que la pueden heredar ahora mismo es la fuerza del pueblo. Yo estoy de acuerdo y la contigo, unidad. pero yo pongo lo que pudiera pasar. Porque un chivo ahí, un grupo estaba dispuesto a eso, ¿eh? No, inclusive mira. un síndico que aspiraba que ya era síndico y ya había ganado la fuerza del pueblo con Omar. Naturalmente, faltan 2 años y medio más o menos para las elecciones presidenciales del 2028. Las encuestas deben medir el posicionamiento no solamente en la fuerza del pueblo, en el resto de los partidos políticos, y yo creo que eso será un insumo de capital importancia política para tomar decisiones en nuestro partido. Yo creo que soy de lo que pienso, que la fuerza del pueblo debe ir a las elecciones del 2028 no a competir, sino a ganar. Bueno, amigas, amigos, ahí ustedes han finalizó escuchado con la broche de oro. participación en la tarde de hoy, miércoles lluvioso, del economista y político licenciado Iván Jóvenes G. Cortiñas, miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo. Y al pueblo dominicano, con todo y esto, vamos a decirle que las cosas van a salir bien, porque aquí oficialismo y oposición saben que es mejor arriba con presión y no abajo con depresión. Nos vamos. Editorial de Teleradio América. Un golpe a la democracia. En una forma artera y violando los principios más elementales de la Constitución de la República, el miércoles santo, el presidente Luis Abinader Corona promulgó una ley que elimina las candidaturas independientes en República Dominicana, convirtiéndose en sepulturero de la democracia. De un golpe y porrazo, se prohíbe el derecho de elegir y ser elegido, como lo establece la Constitución de la República, a menos que las candidaturas a cargos electivos estén apoyadas por partidos y movimientos políticos. Con este golpe, la ley de Marras se lleva de encuentro varios artículos de la ley orgánica del régimen electoral y choca con la sentencia 0788-24 del Tribunal Constitucional que favorece las candidaturas independientes. Estamos en presencia del entierro de la democracia y la legalización del monopolio de los partidos políticos del sistema en flagrante violación a la Constitución. Teleradio América, fiel guardián de la democracia, considera un abuso la eliminación de las candidaturas independientes y llama a la sociedad dominicana a exigir su derecho de elegir y ser elegido. Estamos hablando de que solo los partidos registrados en la Junta Central Electoral pueden presentar candidatos. Nos vemos en el Tribunal Constitucional impugnando esta ley.